Sí, muy bien. Contenta Pero de estar aquí nuevamente. Hola, Mercedes. bueno. Hola, hola. ¿Qué tal, Adriana, Carolina, Hola, ¿qué tal? Mónica? Hola, hola. Eli, muchas gracias. No, encantado. Gracias por acompañarnos. Carolina, ¿cómo estás? Hola, Eli. Hola, Moni. Hola. Hola, Moni. Mira, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Me faltaba nada más Carlos como... Listo. Vamos a ver. ¿A quién más vio por ahí? Que no arranca el avión. Ya, estamos transmitiendo los últimos, doctor. Y ya vamos un poco más de 70. ¿De 70 agentes? Sí. Mira qué bien. Nada más en este sistema, pero pueden estar entrando por otros sistemas, ¿no? En Facebook se está transmitiendo ya en vivo, entonces esa la pueden ver a cualquier hora. La pueden estar viendo desde ahorita o ingresar a cualquier hora del día a partir de esta transmisión y poder repetir la sesión. ¿Y tenemos idea cuántos miran Facebook? Esos datos los tiene Humberto, pero ha tenido mucha difusión, mucha difusión. Los tiene muy presentes Humberto. Ya espero que la próxima sesión nos platique las estadísticas que tenemos en Facebook en relación a los videos que se han subido. Claro, claro. Déjame comentarles a todos que en la sesión pasada en Zoom tuvimos 100 personas y 35 en Facebook. ¿Cuántos? No escuché, ¿cuántos fueron? 100 100 por aquí por Zoom y 35 en Facebook. Mira, qué bueno. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Lionel. ¿Cómo está Guadalajara? ¿Con mucha lluvia? Está Diego Robles. Muchísima lluvia, pero todos Ese es mi bien. primo. ¿Cómo están, Gusto saludarles. ¿Dónde estás? Ya te vi. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto en saludarlos a todos. Igualmente. Igualmente. Un abrazo. Abrazo también. Eli, en general, ¿no valdría la pena abrir también un canal de YouTube con las conferencias estas? Son extraordinarias y realmente yo veo que YouTube tiene un alcance increíble y me parece que no solamente tendría mucha aceptación entre los estudiantes y los abogados mexicanos, sino también se abriría la posibilidad de que los vieran gente de otras partes del mundo. Sí, de hecho, un canal de YouTube, Amedip MX, donde se están subiendo todas las grabaciones de las sesiones. Perdóneme. Va a ser buena tarde. Sí, pero más tardecito, Pero no. Pueden silenciarlos. 7:30, yo creo. Sí, yo creo, Rose, si nos ayudas silenciando de pronto a quien no anda hablando por ahí. Ahorita voy contigo. Ahorita voy contigo en esa parte. Sí, pero te decía que tenemos un canal de YouTube que es Amedip MX, donde se suben todas las grabaciones de las sesiones que tenemos. ¿Tu propuesta sería hacerlo en vivo? O sea, hacerlo por YouTube en vivo. Bueno, en realidad esto ya es una cosa técnica, con que se pongan en diferido es suficiente, pero si además se pueden hacer en vivo, pues qué magnífico. Vamos a verlo. Que hay mucha gente que sí sigue estos canales, pero yo creo que básicamente YouTube y Facebook
son para verlos diferidos, asincrónico, pues. Así es. Así es. Aquí lo tenemos, estamos transmitiendo en vivo en Facebook en este momento, y la parte de YouTube, por el peso del contenido, por alguna razón sí tardamos un día en estarlo subiendo al canal, ¿no? Pero ya al final del día se pueden consultar, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube. Además, en la página de internet de AMEDIP se encuentra ligada a nuestro Facebook. Entonces, uno entra a la página de internet y desde ahí puedes acceder al Facebook y volver a ver las sesiones, ¿no?, que tenemos grabadas, que es desde que empezamos a sesionar en esta vía, todas han sido grabadas, ¿no? Por ahí se encontrarán algunos experimentos que hemos tenido que se han quedado grabados, ¿no? Pero era cuando empezábamos a saber cómo se hacía esto, ¿no? Pues realmente qué magnífica contribución. Los felicito, muy sinceramente. Hola, Juan Manuel. Manuel, ¿cómo estás? No nos oye. No nos oye. No, es que no ha prendido su micrófono. Yo creo que hay que liberárselo. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Mucho gusto saludarles. Igualmente. Aquí con el gusto de estar listos para escuchar la conferencia. Estamos esperando que Juan Carlos nos dé el banderazo de salida. No, pues Dame un ya, segundito. creo que- Dame ¿Sí? un minutito, no tardo. No tardo. Ok. Y empezamos. Entonces, nada más esperamos el link que tiene que cargar la parte de su presentación y la parte de los artículos, y estamos listos. Bueno. Oiga, maestro, aprovecho para preguntarle, su correo sigue siendo el mismo porque le he escrito en un par de ocasiones y no sé si me ha recibido. No sé si me podría mandar su correo por aquí, por el chat, o no sé, cómo se le haga más ¿A práctico. cuál de todos los maestros te refieres? Pues al maestro de maestros, que No, es pues también está Diego, el que es doctor maestro. Leonel Pérez Nieto y Castro, admirado y queridísimo por todos nosotros. Mira, Carlos, es muy sencillo. Es L Pérez Nieto con minúsculas @gmail.com. Ah, ese no lo tenía. Muchísimas gracias, maestro. Yo le escribo. Creo que Por ahí pasó. Es que cuando me dijiste eso estaba entrando Mónica Velarde, ya entró. Saludos. Hola, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Acá, Bien, bien. acá con gusto de saludarlos a todas y todos. Siempre con la academia. Extrañamos nuestras comidas, pero tenemos la oportunidad de vernos y de saludarnos por esta vía. O sea, me encantó la parte, extrañamos nuestras comidas, no extrañamos la comida, ¿no? Hay que hacer la clara. La compañía, los amigos, los saludos. lo que más extraña, de hecho, a los amigos. Sí. Bueno, pues listos. Cuando te digas, Juan Carlos, empezamos. Listos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos un panel de super lujo el día de hoy, en la tarde lluviosa en esta Ciudad de México. Entonces, qué mejor que un buen café y unos estupendos expositores. Les platico un poquito que nuestros expositores se han puesto de acuerdo sobre el orden que van a seguir. Además, tengo el gusto de que sean 4 miembros de número de esta academia los que hoy nos estarán platicando en relación a esta convención. El orden que han dispuesto, en primer lugar, le pasaremos la palabra al doctor Leonel Pérez Nieto. Después nos platicará la doctora Mercedes Albornoz. Después tendrá la palabra Carlos Odriozola y terminará esta sesión con la intervención de Eli Rodríguez, ¿no? En principio vamos a estar por ahí cuidando los micrófonos, tanto Rosa Elvira como un servidor,
Y como en otras ocasiones, lo que les pediríamos es, si tienen alguna pregunta, en principio vamos a intentar liberar micrófonos a quien vaya alzando la mano o vaya escribiendo en el chat que quiera hacer uso de la voz. Procuraremos que podamos tener esta intervención en los tiempos o en el tiempo que nos vaya sobrando, ¿no? Dicho lo anterior, pasaría a dar unas notas en relación al doctor Leonel Pérez Nieto. A veces no sé qué les puedo platicar del doctor Pérez Nieto, ¿no? Perdón, Carlos, un favor. Si nada más pedirle a cada uno de nuestros invitados que por favor registre su asistencia en el chat, poniendo su nombre, la institución a la que pertenecen, si pertenecen a la Barra Mexicana o la MEDIP, o si pertenecen a alguna institución académica, algún despacho, alguna institución pública, y su correo electrónico. Esto es para efectos del registro. Muchas gracias. Sí, perdón. La verdad es que vamos comparando todos estos datos que nos van dejando y los vamos ingresando a la base de datos de la academia. Para efectos de los barristas, se va tomando esto para el registro de educación jurídica continua, ¿no? Entonces, cada vez que termina una sesión, enviamos el reporte tanto a las oficinas de la barra como a las oficinas de la academia, ¿no? Dicho lo anterior, les platicaba del doctor Leonel Pérez Nieto. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Estudios Superiores en la Escuela Nacional de Administración Pública en Madrid, España, diplomado en Estudios Superiores en el Instituto Internacional de Administración Pública en Francia y doctorado en el Derecho Internacional Privado en la Universidad de París, ¿no? Su experiencia académica es muy amplia, destacando que actualmente es investigador nacional nivel 3 desde 1999, fundador y organizador del Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, que lo celebramos anualmente desde el año de 1976 y que este año tendremos nuestro primer seminario virtual, ¿no? Ha sido huésped en la Academia de Derecho Internacional Privado de Derecho Internacional de La Haya, huésped en la Universidad de California en Davis, de la Universidad de Valencia en España, de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ¿no? En cuanto a su experiencia profesional, muchos lo recordamos como comisionado fundador de la Comisión Federal de Competencia Económica, consejero externo del despacho Fontboe y Sierra, del despacho también del bufet Dávalos Asociado, fue consejero externo del despacho Jauregui del Valle y panelista sobre solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con experiencia en materia arbitral desde el año de 1988. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Estado de México y representante de México ante la Conferencia de La Haya para la adopción del texto del Convenio de La Haya del 2 de julio del 2019 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial, ¿no? Miembro de la Academia, miembro de ICC México, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, y bueno, tiene muchas otras membresías, miembro de la Comisión de Arbitraje de Canaco y es miembro también de la Consejería Externa de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor Pérez Nieto tiene la palabra. Juan Carlos, muchas gracias. No hubieras quitado el tiempo a la gente diciendo tantas cosas. También les puedo platicar de sus libros de poesía, que son de esas cosas que no aparecen en su esa currículum. es la parte más importante, pues olvídate. Eso sí está por encima del internacional privado. Bueno, Totalmente. pues vamos a ser 4 al BAT, entonces tenemos que ser muy breves y hemos escogido diferentes aspectos de la Convención de México y el derecho aplicable a los contratos internacionales con el ánimo de dilucidar o tratar de dilucidar esos aspectos que fueron en su momento muy novedosos. A mí me tocó el tema de la autonomía de la voluntad y me da mucho gusto porque es un tema que me recuerda muchas cosas. En primer lugar, ese péndulo social, péndulo jurídico que se da
en las sociedades de vez en cuando, y nosotros pasamos de ser un país en extremo territorialista, pasamos a ser un país, uno de los países más abiertos comercialmente, perdón, comercialmente y jurídicamente. Esta idea de poder, de que una persona pueda celebrar un contrato, así sea internacional, nosotros la planteamos desde el primer momento. Creímos siempre firmemente en el concepto de la autonomía de la voluntad, y la planteamos porque, pues como ustedes saben, fue la Convención de México que nos tocó elaborar oficialmente al licenciado José Luis Siqueiros, y éramos 3 en el equipo, Fernando Vázquez Pando y un servidor. Entonces, esta era algo que para nosotros era muy preciado, o sigue siendo muy preciado, y pensábamos en ese momento, y lo seguimos, yo lo sigo haciendo, ellos ya han fallecido, de que cualquier persona tiene derecho a inducir el cambio dentro del ámbito jurídico mediante su voluntad. Es decir, la voluntad debe ser la palanca de cambio de las relaciones jurídicas del individuo con el mundo. Sin embargo, esta idea no fue bienvenida en Sudamérica, en donde todavía en 1989, que la planteamos por primera vez, no tuvo una buena recepción en Montevideo, en la CD4, pero lo importante fue que ante ese rechazo casi unánime, y debo yo destacar que hubieron países no territorialistas, como el caso de Venezuela, el caso de Panamá y sobre todo el de Uruguay, que fue la delegación que junto con México planteó este anteproyecto de convención en ese momento. El caso es que ante el rechazo arrancamos todo un programa, José Luis Siqueiros, Fernando Vázquez Pando y yo, para convencer a los representantes que seguramente iban a asistir a la 5ª conferencia que se celebraría en México, que cambiaran sus posiciones. Y en esa tarea nos metimos al grado que la convención fue aprobada el 17 de marzo de 1994 con la casi unanimidad de los estados miembros, salvo países del Caribe, 2 países del Caribe se abstuvieron, y la convención fue aprobada. En esta convención dejamos una bandera puesta, una bandera que fue una bandera que pudimos ondear y la seguimos ondeando durante muchos años. Es el caso del artículo 3 de la convención. El artículo 3 de la convención, si lo pudieran poner, no sé si lo tienen ya. El artículo 3 dice: las normas de esta convención se aplicarán con todas las adaptaciones necesarias y posibles a las nuevas modalidades de la contratación utilizadas como consecuencia del desarrollo del comercio internacional. Como ustedes pueden ver, es la total apertura, la total adaptación a un mundo globalizado y globalizante, y que debemos precisamente desde el ámbito nacional
poder adaptarnos a esos cambios del propio desarrollo internacional. Esa fue nuestra bandera. Y ya concretamente el caso de la autonomía de la voluntad, en el artículo 7, por favor, el artículo 7, en el artículo 7 queríamos dejar en claro una suerte de regulación desde el momento en que la persona ejerce su autonomía de la voluntad. Lo primero que alcanzo a hacer es entrar al trabajo de Fernanda Rodríguez, trabajando en la heladería. Entonces llega corriendo a la heladería. ¿Perdón? Algún problema de audio. Sí, algún problema, pero ya lo solucionamos. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, en este artículo 7 dejamos en claro que la voluntad, la expresión de la voluntad debiera ser expresa. Expresa en el sentido amplio, pero expresa al fin y al cabo. Y en ausencia de un acuerdo expreso, como de esperarse en un convenio internacional, debe desprenderse de las cláusulas contractuales en su conjunto, o sea, consideradas tanto la conducta de las partes como las cláusulas contractuales. Esto también fue un hito en la materia, que después lo adoptaron las reglas de arbitraje de diferentes organizaciones internacionales, y con eso pues ya nosotros pensábamos que estábamos dentro del desarrollo propio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, también fuimos a más allá, dimos un paso más allá, que es el siguiente. El paso es que las partes pudieran referir su voluntad a la totalidad del acuerdo y designar en ese sentido una ley aplicable, o que las partes designaran la ley aplicable a una parte del contrato y a otra parte la sometieran a otro derecho, o sea, derechos diferentes. Y esto pues es lo que se logró dar ese paso en el momento con el famoso dépesage. Y la segunda cuestión es que las partes pudieran determinar el foro, pero sin que esa determinación del foro entrañara necesariamente la elección del derecho aplicable. Con eso quedamos bastante satisfechos de que habíamos planteado un concepto de autonomía de la voluntad lo más amplio posible. Hoy en día estamos hablando ya muchos años de esto, y hoy en día pues quizá algunas cosas ya suenen un poco antiguas, pero en lo que es el corazón de esta convención, a partir de la autonomía de la voluntad, fue en su momento uno de los documentos más importantes en el mundo del derecho internacional privado, y en muchos sentidos sigue siendo una convención bandera de las convenciones interamericanas de derecho internacional privado. Preguntas al final, ¿verdad, Eli? Sí, preguntas al final. Esa sería la idea. Bueno, entonces ya le correspondería a Mercedes que nos va a hablar de un aspecto muy importante que en el momento que nosotros lo percibimos era el tema del momento. Adelante, Mercedes. ¿Se oye? Totalmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Pérez Nieto, por la invitación a participar y agradezco también a MEDIP por la organización del evento. Entonces, sin más, yo voy a entrar de lleno al tema que me fue asignado, que es el regulado en el artículo 9 de la Convención. Mercedes, si me ¿sí? permites nada más dar 3 líneas de tu currículum. Yo creo que no hay gente en la audiencia que no te conozca, pero no, claro, adelante, perdón. Estamos con la doctora Mercedes Albornoz, profesora investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, del CIDE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, asesora externa de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de Derecho Internacional Privado, doctora en Derecho Internacional Privado por la Universidad de París II y abogada por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Ahora sí, Mercedes, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Entonces, les decía, vamos a entrar directamente a hablar del artículo 9 de la Convención, que es el que consagra el principio de proximidad. En el primer párrafo, este artículo establece que cuando las partes no hubieran elegido el derecho aplicable o si su elección fuese ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. Luego, el segundo párrafo contiene algunas pautas que pretenden orientar al tribunal, sea este un tribunal arbitral o un tribunal judicial. Y finalmente, en el tercer párrafo está regulado el fraccionamiento judicial o de pesage. Brevemente, me gustaría presentar cuáles fueron los antecedentes o cuáles son los antecedentes de este principio de proximidad. Lo que pretende, o la idea fuerza de este principio, consiste en llegar a identificar cuál es el derecho más adecuado para el contrato, es decir, el que mejor se adapta al contrato. Y sus raíces las encontramos en países anglosajones, como por ejemplo en Reino Unido, que tradicionalmente desarrollaba la noción de proper law of the contract, y posteriormente en Estados Unidos, esta noción fue recibida como la most significant relationship entre la transacción y las partes. Esto está reflejado en el segundo restatement. Pero además hay una fuente o un antecedente más cercano en el tiempo con respecto a la Convención de México, que es el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Este instrumento, que entonces estaba vigente entre muchos países europeos, establecía en su artículo 4 que el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. Vemos ahí la consagración del principio de proximidad, con la característica especial de que en el segundo párrafo del artículo 4 se agregaba una presunción que ayudaba al intérprete. Se presumía que ese estado más próximo era aquel en el que la parte que debía realizar la prestación característica tuviera en el momento de la celebración del contrato su residencia habitual o su administración central. Posteriormente sabemos que este convenio fue reemplazado por el reglamento Roma I del año 2008, que también se ocupa del tema en el artículo número 4 y que mantiene el criterio y la presunción, pero busca todavía ofrecer más certeza. Y en ese sentido contiene un mayor número de normas de conflicto para contratos específicos. Ahora bien, si ya nos fijamos en la historia concreta de este artículo 9 de la Convención, vemos que, en parte como ya mencionó el doctor Pérez Nieto, primero hubo un proyecto generado en México, el anteproyecto Siqueiros, que posteriormente fue aprobado por el Comité Jurídico Interamericano en el año 1991, y ahí con respecto a este tema se adoptaba la presunción de proximidad con el Estado, en el cual la parte manifiestamente más obligada debe cumplir su prestación y donde además tiene su residencia habitual o su establecimiento principal. Posteriormente hubo una reunión de expertos en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, en el 93, y ahí se aprobó
un nuevo proyecto de convención, pero con respecto a este tema no hubo acuerdo. Entonces, el proyecto llegó a México, luego ya para la CIDIP 5, con dos opciones. ¿En qué consistían estas opciones? Con respecto a la presunción de proximidad. Por un lado, la opción del lugar de cumplimiento de la prestación característica, y por otro lado, el domicilio, residencia habitual, establecimiento del deudor de la prestación característica. Sin embargo, cuando se comenzaron las discusiones en México, fue evidente el rechazo a la noción de la prestación característica por parte de las delegaciones de México, Estados Unidos y Brasil, y finalmente se decidió abandonar este concepto, y en consecuencia se incorporó el segundo párrafo del artículo 9. Entonces, la noción de prestación característica recibió muchas críticas, se le calificó de un concepto amorfo por Junger o Hernández Bretón habla de patologías incorregibles en esa noción, y en su momento ya Estados Unidos propuso que en ausencia de elección, el contrato directamente fuese regido por los principios generales del derecho comercial internacional reconocidos por las organizaciones internacionales. Es decir, aplicar lex mercatoria en ausencia de una elección expresa o tácita hecha por las partes y que fuese válida. Sin embargo, esa propuesta quizás para ese momento era demasiado atrevida y no fue aceptada, al menos no en esos términos, pero nuevamente derivó en lo que ahora tenemos en el segundo párrafo del artículo 9, que refleja una solución de compromiso y que presenta algunas dificultades quizás al momento de interpretarlo. ¿Por qué digo esto? Porque esta norma, si bien tiene el gran mérito de no establecer puntos de conexión rígidos ni presunciones, sino inclinarse por la adopción de un punto de conexión flexible, lo cual es novedoso para la mayoría de los estados latinoamericanos, o lo era al menos en 1994, y en este sentido se le confería bastante discrecionalidad al juez, algo a lo que nuestros poderes judiciales no están tan acostumbrados en ese ámbito. Tiene algunas, ¿cómo decirlo? A ver, tiene algunas imprecisiones quizás, o no sé si llamarlas exactamente imprecisiones, sino que se podría advertir cierta ambigüedad en algunas de las nociones introducidas ahí. Vamos a ir viendo por qué. Primero, el artículo establece que se trata aquí de determinar cuál es el derecho, o el derecho de qué Estado tiene los vínculos más estrechos con el contrato. Primero, se habla de derecho de un Estado, en principio, tengamos eso en cuenta. Y luego, el que tiene los vínculos más estrechos, es decir, no se trata solamente del derecho de un Estado que tenga vínculos estrechos, sino saber cuál es el que tiene los vínculos más estrechos. Y entonces, el segundo párrafo del artículo 9 le indica al tribunal que debe tomar en cuenta ciertos elementos y hacerlo de manera acumulativa. ¿Cuáles son esos elementos? Podemos agruparlos en dos. En un primer grupo, o en un primer momento, encontramos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato. Ante esto, obviamente surge la pregunta de cuáles son esos elementos. Entonces aquí hay una primera observación, quizás podría haber ciertas dudas en cuanto a cuáles son. Algunos intérpretes de la convención han llegado a plantearse esto, sobre todo con respecto a los elementos subjetivos. Pero lo cierto es que aquí incluimos un gran abanico de posibilidades o de puntos de conexión
como lugar de celebración del contrato, los típicos, ¿no? Lugar de cumplimiento del contrato, ubicación del objeto del contrato, incluso domicilio, residencia habitual, nacionalidad de las partes, pero también elementos más específicos que fueron caracterizados como subjetivos en los trabajos de elaboración de la convención, como el equilibrio de intereses, la conducta de las partes, eventualmente la voluntad hipotética, y también por esta vía se podría considerar comprendida la prestación característica, no ya como una presunción, como en los proyectos previos, sino como un elemento más a sopesar. Entonces, como dice la profesora Claudia Madrid de Venezuela, en realidad acá lo que el juez tiene que hacer es analizar el marco socioeconómico de la relación contractual. Ahora, si pasamos al segundo bloque, o al segundo conjunto de elementos que debería tomar en cuenta el juez para identificar el Estado cuyo derecho debería ser aplicado en virtud del principio de proximidad, encontramos que el juez también tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. Ante la pregunta de cuáles son, existe consenso en cuanto a que se trata de la lex mercatoria. Sin embargo, y aquí tenemos la posibilidad del surgimiento de dudas acerca de cómo interpretar esta norma, algunos autores de la talla de Saint-Leven, por ejemplo, lo han calificado de enigmático, e incluso ha dicho Saint-Leven también que existen tantas opiniones como comentaristas. Obviamente, entonces no vamos a poder cubrir todas esas opiniones, pero les propongo que veamos tres. Una ya fue adelantada, en realidad, como lo verán. Entonces, lo planteamos como tres interpretaciones. Interpretación 1, la primera. La función de la lex mercatoria, interpretando este artículo, es la de coadyuvar a la determinación del derecho aplicable al contrato. Entonces, se trata de una función conflictual, y esa toma en consideración de la lex mercatoria complementaría la norma de conflicto del primer párrafo del artículo. Ahora, dentro de esta interpretación, hay quienes entienden que el derecho aplicable entonces va a ser un derecho estatal, siempre, y otros dicen que no necesariamente. ¿Por qué? Porque están atendiendo a la creciente deslocalización de las relaciones contractuales y a que las nuevas operaciones económicas generalmente, al menos en un inicio, no van a estar reguladas por el derecho estatal. Esta función conflictual para la lex mercatoria es distinta de la que le atribuye el artículo 10, del cual luego hablará Carlos, referida a la realización de la justicia y la equidad en la solución del caso concreto, que es una función más de corte material. Ahora, la interpretación 2 es la que ya les había adelantado, es la de Junger, que participaba en la delegación de Estados Unidos. Él consideraba que la mención de los principios generales lo que hacía era conducir directamente a los principios unidroit. Y a pesar de que se llegó a una solución de compromiso, él interpreta que su criterio quedó realmente plasmado en ese artículo 9, lo cual podría llegar a plantear ciertas dudas en realidad. Y la tercera interpretación, ya acercándome al final, es la de Jürgen Saint-Leven. Él en realidad lo que hace es decir, podemos distinguir dos tipos o dos sentidos de lex mercatoria en el ámbito de la convención. Una primera acepción se referiría al derecho vivo, al que surge de la práctica de los operadores del comercio internacional, que es dinámico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una segunda acepción se ciñe hoy por hoy a los principios unidroit como una creación artificial de académicos, de profesores de derecho comparado. Entonces, con esa distinción, él lo que hace es concluir que el artículo 10, que no sustituye, sino que complementa los artículos anteriores de la Convención, especialmente el 7 o 7.8 y el 9, lo que hace es complementar
dentro del margen de la ley aplicable, las soluciones que ésta contiene. Y el artículo 9.2, que es el que realmente nos está ocupando aquí, alude a la segunda acepción, es decir, a un sistema elaborado y completo, los principios UNIDROIT, que, ojo aquí, puede considerarse como derecho aplicable. Entonces, esta interpretación sería quizás intermedia, aunque se acerca bastante a la de Junger, podríamos ubicarla como intermedia entre la primera y la segunda. Finalmente, ya a modo de reflexiones finales, diría que en la región claramente se aprecia una evolución de fórmulas rígidas a fórmulas flexibles, y que la guía sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales en las Américas del año pasado, lo que hace es reforzar esa tendencia. Lo hace al sugerir que la convención debe ser interpretada de manera liberal, entonces de manera amplia y liberal, y especialmente con respecto al artículo 9.2, la guía establece que los jueces y árbitros deberían aplicar el criterio flexible de los vínculos más estrechos, partiendo de un enfoque de interpretación liberal. Yo considero que así todo es deseable que los instrumentos jurídicos sean redactados en el lenguaje más claro que se pueda y que alcancen el mayor grado de precisión posible. Sabemos que a veces hay ciertos límites, incluso externos, que impiden que eso sea totalmente posible. Y esto debería suceder incluso cuando se sigan o se adopten soluciones flexibles como este principio, el de proximidad. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Le cedería la palabra a Carlos Odriozola, platicándoles en relación a Carlos. Permítanme que ya me estoy haciendo pelotas. En relación a Carlos, es egresado, Carlos Enrique Odriozola Mariscal, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha cursado diversas especialidades, diplomados y cursos en la Universidad Panamericana, el Colegio de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Harvard. Estudió la maestría en Derecho Internacional en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde forma parte del claustro de profesores. Actualmente es doctorando también por la misma universidad. Fue presidente de la Junta de Gobierno de esta academia y es miembro pleno de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Ha publicado numerosos artículos en materia de derecho procesal internacional, litigio estratégico y derechos humanos. Es autor del libro El seguro de título inmobiliario, única obra de lengua hispana sobre esta figura anglosajona. Ha obtenido diversos premios en materia de investigación jurídica en México, incluido el primer premio del concurso de ensayo jurídico para celebrar el 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y actualmente es director, actualmente lleva mucho tiempo siendo el director general del bufete Odriozola, en donde se desempeña como abogado litigante en materia civil, familiar, mercantil y amparo con más de 25 años, y presidente del Centro contra la Discriminación, CECODI, que realiza una labor social a través de litigio estratégico en derechos humanos, y en donde me consta que han obtenido precedentes muy, muy interesantes al mando de Carlos. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco mucho la presentación. Agradezco desde luego la presencia de todos ustedes, grandes amigos, la gran mayoría conocidos ya de muchos años, de nuestras andanzas, las de todos nosotros en la brega del derecho internacional privado. Y me da mucho gusto también, desde luego, poder conversar con ustedes y hacerlo al amparo de tan extraordinarios copartícipes, digamos, de esta mesa de discusión. A mí me tocó hablar un poco sobre el tema de la lex mercatoria. Es un tema, desde luego, que ha sido ya abordado en diversos foros. Todo el mundo conocemos, o en principio, en este foro, cuando menos la Academia de Derecho Internacional Privado, conocemos a lo que nos referimos cuando hablamos
de la lex mercatoria, el artículo 10º o artículo 10 de la propia Convención de México sobre derecho aplicable, pues es muy claro al respecto y nos habla desde luego de todas las normas, costumbres y principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de generar aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Es decir, como una posible solución para determinar el derecho aplicable, nos habla de la lex mercatoria que todo el mundo conocemos, que todo el mundo sabemos, que es la que aplican los comerciantes en general, principalmente al amparo de diversas organizaciones de comercio internacional, ya sea jurídicas o propiamente comerciales, como puede ser la UNCITRAL, como puede ser el UNIDROIT, la NUDMI, vamos, lo que todos nosotros ya conocemos, la Cámara de Comercio Internacional, y en general, pues las relaciones comerciales. Ya se ha hablado, quienes me antecedieron, un poco de ello, especialmente Mercedes, que también ya habló bastante de la cuestión de la lex mercatoria, y entonces yo quisiera hacer una reflexión al amparo de este artículo y al amparo, desde luego, de la necesidad de aplicar o no la lex mercatoria, pero con un ingrediente adicional que a lo mejor no tenemos pensado hoy tocar, pero que tenemos que tocar porque hoy es la realidad de la que estamos viviendo, y es los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos, que desde luego existen y son reconocidos, pero que a últimas fechas han guardado una mayor relevancia en las relaciones jurídicas en general, y no es una excepción las relaciones jurídicas mercantiles. Por lo tanto, pues, es aplicable ahora hablar de ellas en cuanto a lex mercatoria. En primer lugar, quiero hacer, recapitulando un poco la reflexión de que esta convención, pues es bien importante, desde luego, pero desde el punto de vista teórico. Solamente se aplica, en este caso, como tal, como una convención internacional, a las relaciones México-Venezuela, que son los únicos dos países que la han suscrito, o más bien ratificado, porque también lo hicieron otros países como mi amado Uruguay, ¿no? Que también la ratificó, la suscribió, pero no la ratificó. Y entonces, salvo 5 o 6 países latinoamericanos, ninguno de ellos la ha ratificado, salvo, repito, México y Venezuela. Entonces, el ámbito de aplicación de esta convención es muy reducido. No conozco antecedentes jurisprudenciales en México sobre su aplicación, en cuyo caso podría ser, porque pues, México es parte de esa convención, pero en relación con otras partes, principalmente pues venezolanas, ¿no? O que tuvieran un establecimiento en Venezuela. Desconozco, si alguno de ustedes lo sabe, ya nos lo hará saber, que se haya aplicado en alguna ocasión en la práctica esta convención. Pero repito, sin embargo, pues es muy importante porque desde el punto de vista teórico, pues ha sido recurrente y recurrentemente reconocida como una convención de avanzada desde el punto de vista teórico. Y ahí, pues, felicitar desde luego a Leonel y a José Luis Siqueiros y a todos aquellos miembros que nos precedieron de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado en la consecución, digamos, de esta convención. Y entonces, pues, pasa a formar parte de una serie bien importante de instrumentos que sirven justamente para tratar de lograr o tratar de alcanzar una solución para efectos de determinar el derecho aplicable en los contratos internacionales de una manera justa y equitativa, así como lo señala el propio artículo 10º de la Convención. Entonces, recapitulando un poco, además de las soluciones que nos dan los artículos, principalmente 8 y 9 de la Convención, este artículo 10º nos suma a la lex mercatoria. Y aquí es donde yo pondría sobre la mesa la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la lex mercatoria puede o no ser violatoria de derechos humanos? En el caso, por ejemplo, de consumidores, en el caso, por ejemplo, de aquellos participantes en una relación comercial, pero que finalmente son reconocidos como una parte débil en el contrato. Vamos a pensar hoy que tenemos el comercio internacional tan a flor de piel y especialmente el comercio internacional digital, ¿no? O digamos masivo, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Airbnb, por ejemplo, cualquier de estas aplicaciones o plataformas en las cuales se facilita el comercio internacional, y uno, como un simple consumidor, pues es la parte débil de ese binomio, ¿no? Las otras son unas mega empresas
y los consumidores finalmente estamos desprotegidos ante la posible aplicación de un derecho que conforme a un contrato haya resultado aplicable. Usualmente estas plataformas tienen un señalamiento de derecho aplicable, el cual nosotros asumimos o rubricamos de alguna manera por el solo hecho de utilizar la aplicación o utilizar esas relaciones de consumo. Habrá otras ocasiones en las que ni siquiera exista ese derecho aplicable y que deba de determinarse conforme a los principios de los que hemos venido hablando, incluidos los de la lex mercatoria. Y aquí la pregunta sería, porque cuando hablamos en foros como estos, estamos hablando como si fuera realmente muy sencillo llevar ante un juez un tema de estos y decir, a ver, determina el derecho aplicable conforme a todas estas teorías de las que hemos venido hablando y con todos esos autores de los que nos hemos venido refiriendo, gente que hemos estudiado este tema durante muchos años y que pretendemos que en la Procuraduría del Consumidor o ante un juez de paz o ante un juez de cuantía menor o ante un juez cualquiera, incluso el mayor de los jueces, nos vayan a entender de lo que estamos hablando y ese juez se vaya a tomar el tiempo necesario para hacer todo un análisis de la relación más estrecha de todas y cada una de las situaciones de lex mercatoria que puedan o no presentarse. La verdad es que se antoja un poquito difícil en la práctica, y ahí ya hablo yo como litigante, no necesariamente como académico. En la práctica es una cuestión muy difícil que vaya a suceder. Por eso es bien importante que cuando adoptemos este tipo de convenciones o hagamos, como se ha sugerido en otros foros, una incorporación a nuestras leyes de este tipo de principios, pues en realidad contemos también a la par con la capacitación de los jueces para que puedan justamente hacer valer ese activismo judicial del que a lo mejor ahora estamos hablando. Es decir, los tiempos modernos y especialmente al amparo de la necesidad de aplicar los más altos principios de derechos humanos, especialmente de acceso a la justicia, nos invocan a que los jueces deben de llevar a cabo un activismo judicial importante. Y ese activismo judicial importante no solamente va referido a las cuestiones de elección del foro, sino como en esta convención, a las cuestiones atinentes a la determinación del derecho aplicable. Y ahí entonces hay que preguntar si una determinada determinación, una determinada elección de derecho aplicable pudiera o no ser violatoria de derechos humanos cuando se hace en perjuicio de una parte débil o al amparo de un desequilibrio contractual, como puede ser alguno de los que he venido yo refiriendo. Y en ese sentido creo que si vamos a seguir y debemos de seguir platicando sobre este tipo de temas, también debemos de poner sobre la mesa el hecho de que la judicatura, en base al activismo judicial que le corresponde conforme a la aplicación de los más altos estándares de los derechos humanos, debe de tomar en cuenta, desde luego, la propia convención lo dice, los principios de justicia y de equidad en la elección del derecho aplicable o ya sea con una elección convencional o contractual que está prevista o una elección judicial del derecho aplicable, ¿no? Para efectos de proteger justamente a las partes más desfavorecidas en un contrato comercial. Creo que eso es algo que a mí me gustó haber aportado aquí a la mesa y me gustaría desde luego escuchar sus opiniones. Y con eso terminaré mi participación de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pasaría la palabra a nuestro presidente, Eli Rodríguez. Eli, andas por ahí. Aquí ya te tengo, espera. Perdón, es que entre todos los participantes de pronto no alcanzo a encontrarlo, ¿no? Nuestro presidente, el maestro Eli Rodríguez Martínez, fue profesor e investigador del Centro de Investigaciones e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset de España, tiene un máster de Derecho de la Unión Europea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, fungió como secretario técnico de la Comisión de Asesores Externos de la Secretaría de Derecho Internacional Privado en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Fue profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, autor de libros y diversos artículos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, miembro de número y actual presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y se desempeña actualmente como miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Eli, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Quiero también agradecer a esta mi casa, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, por la oportunidad brindada. Y quiero, antes de iniciar mi exposición, hacer un gran reconocimiento a los redactores y negociadores, sobre todo la delegación mexicana, de esta Convención de México, de la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, toda vez que fue un instrumento internacional muy vanguardista en su momento y que hoy día ha mostrado que es actual, que se aplica muy bien, y sobre todo marcó tendencia en el derecho internacional privado, inclusive ha acabado de ser, por ejemplo, la base para la elaboración de los principios de La Haya sobre esta misma materia. Bien, voy a presentar algo rápido. ¿Se alcanza a ver? Bien, el eje central de esta convención, de la Convención de México, sin duda es la autonomía de la voluntad de las partes, tal como lo mencionaba el doctor Pérez Nieto. Esta autonomía se basa precisamente en el respeto de los intereses de las partes. Las partes son quienes deben saber qué es lo que les conviene a ellas al momento de contratar, y por lo tanto ellas deciden cómo perseguir o cómo obtener esos fines. La autonomía de la voluntad de las partes es precisamente la base de la libertad contractual, y esta a su vez incluye otras libertades. Esta es la libertad de contratación, que implica la libertad de contratar o no contratar, y con quién contratar. Esta es la libertad de configuración, que es la libertad de poder determinar el contenido del contrato, la libertad de elección de la forma del contrato, la libertad de elección del foro y, por supuesto, la libertad de elección del derecho aplicable. En cuanto a la elección del derecho aplicable, este es el principio rector de esta convención, y sobre este principio precisamente gira todas las disposiciones de la Convención de México. Es decir, hay una gran libertad para determinar el derecho. ¿Perdón? Hay algún micrófono que se movió. Hay una gran libertad, que es precisamente el gran éxito de esta convención, para poder determinar el derecho aplicable al contrato. Ahora, sin embargo, esta libertad de elección no es, digamos, ilimitada o libérrima, sino que también tiene sus limitaciones, y esas se llaman precisamente, esas son las cláusulas de salvaguarda, y la convención habla expresamente de dos de ellas, que son precisamente las leyes de policía y las normas de orden público, que es precisamente lo que me voy a enfocar en este momento. Veamos lo que es la primera limitación, las leyes de policía. Dice el artículo 11 de la Convención de México. Dice, no obstante lo previsto en los artículos anteriores, que se refiere a la determinación del derecho aplicable, dice, no obstante lo previsto en los artículos anteriores, se aplicarán necesariamente las disposiciones del derecho de foro cuando tengan carácter imperativo. Esta es precisamente una de las características de las leyes de policía. Y luego dice su segundo párrafo. Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos. Vamos a ver un poquito, vamos a enfocar ahorita al primer párrafo. Las leyes de policía, tal como las define el artículo 9.1 del reglamento de Roma 1, que ya hace alusión la doctora María Mercedes Albornoz, las define textualmente como aquellas disposiciones cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, y lo recalco, para la salvaguardia de sus intereses públicos,
tales como la organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato. Como ya hemos visto, es una cláusula de salvaguarda que protege intereses públicos del Estado y tiene un carácter imperativo. Y esta imperatividad consiste primeramente en que las partes no pueden pactar en contrato, sino que no tienen la libertad de poderse eximir de su cumplimiento, y por otro lado, los jueces deberán aplicarlas. Pues es que inclusive hay quienes llaman a estas leyes o normas de policía como normas de aplicación inmediata. En su aplicación, estas leyes de policía tienen un efecto positivo, es decir, se aplica de una manera obligatoria, se haya o no se haya pactado, quieran o no quieran las partes, es decir, con total independencia de su voluntad y con total independencia del derecho elegido. Ahora, no obstante, la aplicación de las leyes de policía no invalida la aplicación del derecho extranjero o del derecho elegido, sino que se tiene que buscar la manera de compatibilizar, de que haya una aplicación coherente entre el derecho aplicable al contrato, el derecho elegido por las partes, y estas normas de policía o leyes de policía. Me voy a enfocar ahora al segundo párrafo. La Convención de México dice: será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado. En el primer párrafo se habla del derecho de foro, habla las normas de leyes, las leyes de policía del derecho de foro, y este segundo párrafo habla de las leyes de policía de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos. Y en cambio, los principios de la Haya dicen que el derecho del foro determina casos en que un tribunal judicial puede o debe aplicar o tener en cuenta las leyes de policía de otro derecho. Muy bien. Llamo aquí la atención porque a mí me parece que la redacción de la Convención de México es, aunque es muy sencilla, realmente es mucho mejor que tanto de los principios de la Haya como de la Convención de Roma como del Reglamento de Roma I. Por un lado, por ejemplo, en cuanto a los principios de la Haya, el principio de la Haya determina que debe ser el derecho del foro el que en aplicación de sus, el que determine si se va a aplicar o no las leyes de policía de otro Estado. En cambio, la Convención de México da también esa posibilidad, no excluye esa posibilidad, pero también abre la posibilidad de que pueda ser propiamente el juez quien determine esto. A su vez, también las normas de la redacción de la Convención de México es superior a la Convención de Roma y al Reglamento de Roma I, por cuanto la Convención de México dice que se puede aplicar las leyes de otro derecho con el cual el contrato tenga vínculos más estrechos, en tanto que Roma lo que hace es prácticamente limitarlo al derecho de la aplicación de la ejecución del contrato. Muy bien. Ahora, para entender un poco, sobre todo porque veo que hay algunos estudiantes de la universidad, creo que son de la Universidad Panamericana, quisiera mencionar un ejemplo de cuándo puede proceder la aplicación de las leyes de policía de un tercer Estado. Y pongo este ejemplo. Supongamos que hay dos partes, la parte A, la parte B, que contratan el arrendamiento de un vehículo industrial con la intención de introducir objetos históricos, objetos culturales de Perú a Brasil. Es decir, los objetos se van a trasladar desde el Perú hasta Brasil. Y las partes han convenido en que el derecho aplicable es el de Argentina. Ahora, en virtud de la ley peruana de objetos de protección de los bienes culturales, la exportación de bienes culturales
sin licencia es constitutivo de un delito. Por lo tanto, la parte A no facilita el vehículo a la parte B, y esta a su vez demanda A en Brasil, que fue el foro que ellos mismos eligen. Entonces, si se presuma la validez y exigibilidad del contrato en virtud del derecho elegido por las partes, eso es el derecho de Argentina, las normas sobre conflicto de leyes de Brasil determinarán si las leyes de policía de Perú deben aplicarse o serán las leyes de policía de Argentina. Entonces vemos que tanto se pueden aplicar las leyes de policía tanto del estado de foro como del estado de otro estado. Muy bien, regresando a la presentación, quiero terminar diciendo la segunda limitación, que es precisamente las normas de orden público. El artículo 18 de la Convención de México dice textual: el derecho designado por esta convención solo podrá ser excluido cuando sea manifiestamente contrario al orden público del foro. Muy bien. ¿Qué entendemos por orden público? Pues son los fundamentos esenciales de un ordenamiento jurídico. Como dice el profesor Simón Simeónides, son los valores esenciales de una sociedad que deben ser protegidos. ¿Qué características tiene este orden público de conformidad con la Convención de México? Pues que tiene que ser manifiestamente incompatible con el derecho que han elegido las partes. Y el juez tiene que, entonces, que analizar, además de esa incompatibilidad, que esa incompatibilidad a su vez sea lo suficientemente fundamental como para imponerse al derecho que eligieron las partes. Y bueno, vamos, esto implica dos efectos. El primero es un efecto negativo, es decir, la exclusión del derecho elegido por las partes, a diferencia, por ejemplo, de las leyes de policía. Y tiene también un efecto positivo. Ante la exclusión del derecho elegido por las partes, será el juez quien tenga que realizar entonces la búsqueda de cuál es el derecho aplicable, porque nos basamos en un principio de que no hay contrato sin ley. Entonces, si las normas de orden público excluyen del derecho aplicable elegido por las partes, entonces el juez deberá, conforme a las mismas disposiciones de la Convención, buscar cuál es ese derecho aplicable. Y esas normas, a su vez, se puede aplicar tanto en las normas de orden público, tanto del Estado del Foro, y nada impide que se puedan aplicar las normas de orden público de un Estado extranjero, al igual que en el caso de las leyes de policía. Bueno, quiero terminar mi exposición reconociendo que efectivamente esta Convención de México fue muy vanguardista en su momento, lo cual precisamente generó que muchos estados de América Latina no la ratificaran, ni siquiera suscribieran. Y entre los motivos por los cuales no decidieron los estados, sobre todo de Sudamérica, firmar esta convención, se debe primeramente a la autonomía de la voluntad, que es bastante liberal. Por otro lado, que en ejercicio de esta autonomía de la voluntad y a la libertad de elección del derecho aplicable al contrato, se puede elegir el derecho de un Estado que ni siquiera es miembro de la Convención de México. También atemorizaba un poco a los estados sudamericanos el principio de los vínculos más estrechos. También esta convención fue muy vanguardista precisamente al permitir la elección de un derecho no estatal, como es el caso de la lex mercatoria o los principios generales del derecho comercial internacional. Entonces yo creo que valdría la pena replantear nuevamente la posibilidad de que esta convención pueda ser suscrita por todos los estados americanos, toda vez que, si bien esto generaba cierta inquietud hace 26 años, cuando fue adoptada esta convención, yo creo que hoy en día el derecho internacional privado ha evolucionado al grado tal que esto ya es prácticamente cotidiano.
Entonces, yo creo que sí valdría la pena una vez más difundir esta convención y difundir esta convención y ver la posibilidad que los estados replanteen la posibilidad de suscribirla. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, Eli. Buenas tardes. Y abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. Tenemos por ahí a Eduardo Tapia. Eduardo nos pregunta, ¿aplicaría la teoría estadounidense de forum non convenient en estos temas de derecho aplicable en el marco de la convención? La idea es que se aplique el derecho del foro elegido, pero esta teoría podría suprimir algunos efectos de la propia convención. No sé quién quisiera responder a esta pregunta. Interesante, además. Carlos. Mucho gusto. Con mucho gusto la respondemos. Claro que sí, doctor. A ver, evidentemente Estados Unidos no es parte de esta convención, ni creo que lo sea nunca. Entonces, si estamos hablando del principio de forum non convenience tradicionalmente desarrollado ante las cortes estadounidenses, pues difícilmente se aplicaría conforme a esta convención. Pero si nos vamos a una cuestión hipotética en donde tuviéramos la necesidad de aplicar las soluciones que da la Convención de México para determinar el derecho aplicable, pues finalmente el forum non convenience descansa mucho sobre el principio de la relación más estrecha, justamente. O sea, el principio del forum non convenience, como lo han desarrollado las cortes o algunas cortes de los Estados Unidos, principalmente, ha sido justamente en base a cuál es la relación más estrecha del contrato, ¿no? O cuál es el foro más apropiado para justamente resolver esa cuestión debatida. Y en ese sentido, pues evidentemente que justo la solución que da la Convención de México es una solución que para efectos del common law no es extraña, y por eso fue también tan aplaudida la convención en el 94, porque justamente fue de las primeras convenciones que acercaron el derecho civil al derecho del common law, y justamente pues abrevaría de ese tipo de principios como los del forum non convenience. He ahí justamente una de las grandes virtudes de esta convención, que se adelantó a su tiempo, porque hoy tenemos otras convenciones, por ejemplo, la Convención de la Haya sobre elección de acuerdos del foro, que ya también observa mucho esa necesidad de acercar el derecho civil al common law, pero ya estamos hablando del año 2020, es decir, esta convención pues fue de hace 30 y tantos años, ¿no? Entonces, pues, creo que fue algo muy valioso, y sí, sin duda, que los principios del forum non convenience se aplicarían eventualmente en tanto y cuanto se está refiriendo a cuestiones de justamente relación más estrecha. Por ahí, Eli. Sí, yo quiero también nada más complementar lo que dijo Carlos. El forum non convenience lo han utilizado muchos jueces, bueno, obviamente del sistema anglosajón, de common law, precisamente para evadir la aplicación de su derecho, porque para ellos, en su sistema, el derecho aplicable es el derecho del foro, es la lex force. Entonces, la Convención de México da una solución que a mí me parece muy, muy, muy acertada. Me permito compartirla. Dice la Convención en el segundo párrafo del artículo 7, dice, la selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable. Entonces, lo que está diciendo la Convención es de que no necesariamente el derecho o sea, la lex fori tiene que ser la ley aplicable al contrato. O sea, entonces, en este caso, ante un forum non convenience, si bien se puede transferir la competencia a un juez de otro estado, no necesariamente se tiene que aplicar ese derecho, sino que puede ser el mismo derecho aplicable o determinado por las partes. Gracias. Muchas gracias, Eli. Yo quisiera complementar
básicamente en el mismo sentido de lo que estaba mencionando Eli. Ya voy a meter ahí mi cuchara, pero como bien lo dice Eli, además lo hemos visto en mucha parte relacionada con la aplicación del Forum Non-Convenience, bueno, llegas a los tribunales mexicanos para ver si van a conocer, y las razones por las cuales terminan conociendo los tribunales mexicanos bajo la óptica de los tribunales americanos es por la practicidad en relación al lugar en donde sucedieron los hechos, la existencia de testigos, las partes afectadas normalmente tienen una nacionalidad al país en donde remiten a los tribunales, pero eso no quiere decir que se vaya a aplicar de fondo el derecho de ese lugar a donde te están remitiendo. Lo único que están diciendo es, bueno, a ver, serán competentes los jueces mexicanos, pero pues, terminarán aplicando de fondo el derecho extranjero. ¿Por qué? Porque conforme a nuestras normas, dependiendo la norma conflictual que tuviese que aplicarse, o conforme a la Convención de México, pues el derecho aplicable al fondo es ¿no? Entonces, es por esa naturaleza sui generis del Forum Non-Convenience, que tiene más una tendencia procesal que una tendencia de derecho aplicable al fondo, es lo que hace que pueda coexistir con esta convención, ¿no? Esa sería mi visión. Pero por ahí Adriana pidió la palabra, por ahí tenemos el micrófono. Adriana, el micrófono es tuyo. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Y en primer lugar, felicitar a los expositores porque realmente un lujo escuchar sobre un instrumento jurídico que, como bien señalaban, tiene 26 años y sin embargo seguimos debatiendo en torno al mismo, pese a que, como dijo Eli, realmente en su momento fue un instrumento de vanguardia y hoy perfectamente responde a distintas posiciones que han tomado los estados, también sudamericanos, latinoamericanos, en orden no solo a la autonomía de la voluntad, sino también a esta teoría de los vínculos más estrechos. El Código Civil y Comercial de Argentina ha tomado como base esta convención, así como también en algunos aspectos lo hizo el proyecto de Uruguay. Y entonces yo considero que sería muy interesante insistir sobre la ratificación de este instrumento jurídico que avala las respuestas o las soluciones que hoy dan nuestros países. Pero también me pregunto si no será que hay cierta preferencia, quizás lo planteo simplemente, por instrumentos del soft law o también por aquellos que brindan soluciones materiales. Hoy vemos que tanto en el ámbito de UNITROA se ha trabajado con una nota para, digamos, de algún modo apoyar o ayudar a brindar interpretación para esta época de pandemia y situaciones que se van a dar a partir del incumplimiento por excesiva onerosidad de los contratos, o la opinión 20 que se aprobó dentro del marco de la Convención de Viena, que vemos que de algún modo están intentando brindar a los estados cierta ayuda. También lo hicieron institutos como el Instituto Hispano-Luso-Americano, que elaboró recomendaciones para que tengamos instrumentos para afrontar esta problemática que hoy estamos atravesando. Y por un lado, entonces, vemos que los instrumentos de soft law inmateriales y los ámbitos en que se elaboran están brindando ese apoyo. Y los instrumentos que cuentan con normas de conflicto y que reenvían a ordenamientos nacionales
en algún modo dejan a las partes contratantes con poca solución porque tienen que ir a un derecho nacional, y entonces me pregunto si quizás hoy, a partir de esta situación particular, no habrá una resistencia a partir de encontrar soluciones concretas en estos otros instrumentos. La pregunta es para los cuatro, el que desee contestar. Eli, no te escuchamos. Sí, perdón. Eli y quizá Mercedes también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con la inquietud de Adriana, o sea, pero también considero que tiene ya mucha razón. Hoy en día, por ejemplo, muchas empresas o muchas partes de los contratos buscan precisamente los instrumentos uniformes, los instrumentos de derecho uniforme. Y ahí están precisamente los principios de UNIDROIT, o a veces inclusive está la convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Entonces yo creo que sí es válido, pero hoy en día esto ya es muy común, ya es prácticamente algo tan cotidiano que yo no le vería que eso fuera más que un impedimento a la convención, sino más bien sería como un punto de apoyo a la suscripción de la convención. No sé si Mercedes tenga otra opinión, pero yo creo que esto facilitaría que la convención pueda ser ratificada, toda vez que precisamente la convención permite la aplicación de un derecho no estatal, como es el caso de la Convención de Viena, sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, o la Lex Mercatoria, como pudieran ser, por ejemplo, los principios de UNIDROIT. Sí, yo estoy de acuerdo con Adriana en que actualmente parecería ser que hay un mayor interés quizás por los instrumentos de derecho sustantivo, ¿no? Como los principios UNIDROIT o la Convención de Viena, y de hecho en varios seminarios, artículos y actividades que se han estado llevando a cabo en medio de la pandemia, a raíz de la pandemia, especialmente en el tema de contratación internacional, estos son los instrumentos que se han analizado. Es decir, no resultan gravitantes en cuanto a su relevancia en este momento, instrumentos de corte más conflictual. Sin embargo, eso no desmerece su importancia. Ahora, con respecto a la posibilidad de que haya más estados que suscriban y ratifiquen, o que ratifiquen, habiendo ya suscrito la Convención de México en particular, yo creo que sería algo positivo si sucede, pero la verdad es que siendo realista lo veo un poco difícil, porque se trata de un instrumento de 1994 y ya ha transcurrido bastante tiempo, como se marcó en varias de las intervenciones previas, y entiendo que la OEA, consciente de esta situación, se ha puesto a trabajar en el tema y a explorar distintas posibilidades, ver si se podía mejorar quizás el impacto de este instrumento a través de una ley modelo, y finalmente se decidió también dentro de las herramientas de soft law disponibles, se decidió avanzar por la vía de una guía. Entonces, quizás lo que se podría tratar de hacer es aprovechar esa guía que trata de orientar en cierto sentido, como ya dije, bastante liberal, la interpretación de la convención, y de esa manera lograr una mayor incidencia en los estados de la región. De hecho, si bien sabemos que solamente 2 estados son parte formalmente de esta convención, México y Venezuela, como también se mencionó, hay otros estados como Argentina, que ha recibido cierta influencia de esta convención cuando modificó su legislación interna. El caso de Paraguay es paradigmático, si se quiere, porque prácticamente tenemos la convención plasmada en una ley de fuente interna.
también Panamá y algunos otros estados que a medida que van modificando su legislación en esta materia, entienden y reconocen la importancia de la Convención de México y adoptan sus soluciones centrales. Y eso yo creo que tiene la ventaja también de que si en algún estado en particular se interpreta, o más bien se identifican dificultades para interpretar una oración, por ejemplo, dentro de un artículo específico, se pueden hacer ajustes. Es una buena oportunidad para hacer ajustes. O quizás para no incluir esa oración que podría ser controvertida dentro del artículo. Y también tiene la ventaja de ir permitiendo hacer adaptaciones, si se lo considera necesario, a la cultura jurídica local específica de ese país. Aunque también hay que reconocer que la Convención de México como convención interamericana ya está bastante orientada, y por la participación que hubo en cuanto a su elaboración, está bastante orientada también a los estados latinoamericanos. Es decir, si bien introduce soluciones flexibles propias del common law, propugnadas sobre todo por Estados Unidos, pero también con la participación de Canadá, ahí creo que lo rico de ese foro es que pueden dialogar los sistemas y familias jurídicas diferentes, y este fue el resultado que se logró. Pero bueno, a su vez, si hay algún estado que en particular no está de acuerdo o no logra ratificar, por ejemplo, o firmar y ratificar esta convención, podría de todas formas utilizarla como modelo o inspirar a su legislador. E incluso todavía, es más, si los legisladores no se inspiran, no se sienten inspirados, quizás un juez sí puede hacerlo. Muchas gracias. gracias. Tenemos 3 preguntas más. La primera, perdón, está regresando aquí en el chat, es de Carlos Guerrero Alarcón. Ante el debate respecto a la aplicabilidad de la doctrina del iura novit curia en los tribunales arbitrales, si las partes en un arbitraje bajo derecho mexicano no plantearan argumentos sobre derechos humanos y se limitaran a argumentos meramente legales o contractuales, ¿hasta qué punto podría un tribunal arbitral decidir la controversia con base en los derechos humanos y no dichos argumentos meramente legales o contractuales? Muchas gracias. No sé quién quisiera contestar esta parte. Si quieres, puedo hacer. Ok. Bueno, en principio, Carlos. El principio de iura novit curia finalmente es dame los hechos, yo te daré el derecho. Conforme a nuestro sistema, por ejemplo, hoy en el caso de México, nuestro sistema constitucional, pues tenemos la obligación todos, incluso los particulares, dada la teoría de la horizontalidad de los derechos humanos, tenemos todos, incluso los árbitros, la obligación de aplicar las normas de derechos humanos en general. Entonces, cualquier norma de derechos humanos que exista y que sea aplicable, la deben de aplicar incluso los árbitros. Y eso, pues evidentemente que también tendría que aplicarse para efectos de la resolución del asunto, puesto que los derechos fundamentales pues son de aplicación primaria, ¿no? Ok, Carlos, perdón. Yo nada más, y si acaso abundaría en esta pregunta, porque curiosamente hace un par de días teníamos una discusión sobre lo mismo. Yo considero, o tengo una visión muy semejante a la de Carlos, pero también siempre me ha parecido muy respetable la posición en contrario, en donde se argumenta que existe un contrato que se celebra con los árbitros, por virtud de los cuales se les da un mandato específico, y el mandato en alguna parte no incluye ese contexto de los derechos humanos. Siempre he hecho un laudo que no contempla, o que contempla la condena de una cantidad específica que por motivo de intereses, que es usurera. Pues podríamos perfectamente ver un laudo que viviese con esa condena,
cuando desde el punto de vista en un procedimiento judicial no podríamos visualizar una sentencia hoy por hoy con esas características, ¿no? Tendría que haber pasado por muchos filtros de control constitucional, de control difuso para que eso no llegase a pasar, pero por las características del arbitraje pareciera que sí es posible, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando los árbitros toman la decisión de no hacer control difuso, y es una forma muy peligrosa de estar jugando con fuego, y el fuego se llama orden público, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va un día cuando alguien empiece a jalonear la nulidad de un laudo porque no hizo el árbitro el control difuso. Pero hay árbitros y árbitros muy respetables que defienden el no hacer el control difuso, ¿no? Perdón, ya se me perdieron las preguntas. 2 preguntas. Ante un contrato que señala una jurisdicción en el extranjero, ¿resultaría justo pedirle a la parte mexicana, que es la más débil en dicha relación contractual, pedirle que litigue su juicio en Inglaterra, por ejemplo? Quizá por un tema de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, se debería admitir por los juzgados locales mexicanos la demanda de la parte débil, en vez de desecharla por notoriamente improcedente, al prever una jurisdicción en el extranjero, donde también tiene su domicilio la demandada. No sé quién quisiera opinar al respecto de esta pregunta. Si quieres, puedo hacer alguna pequeña observación. Evidentemente, parte de lo que, por ejemplo, se señalaba aquí en la convención de que eran las normas imperativas o de orden público del Estado que pudiera ser improcedente la designación de un derecho aplicable, es justamente este tipo de normas de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de México, no solamente a nivel convencional de derechos humanos o también a nivel de leyes federales, por ejemplo, Código de Comercio, tenemos disposiciones como la de la jurisdicción exorbitante, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando existen sometimientos a jurisdicción, o en este caso pudiera también hacerse extensivo a señalización o designación de derecho aplicable, y que sean cuestiones que fueron determinadas en forma abusiva por una parte dentro del contrato que tenía el poder de obligar a la otra a someterse a una jurisdicción o a un derecho aplicable que le haga nugatorio su derecho de acceso a la justicia. Yo creo que en la medida en que se pudiera coligar o comprobar que esa designación de derecho aplicable o esa designación de una jurisdicción fue hecha en base a cierta presión económica o de fortaleza contractual, pudieran ya los jueces comenzar a aplicar cuestiones de derechos humanos y declarar nulas en base a la usura ese tipo de cláusulas como cláusulas abusivas. Pero creo que yo creo todavía que en la práctica estamos un poquito lejos de ver eso, cuando menos en México, pero creo que en un futuro relativamente cercano pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, ya lo están haciendo en cuestiones, por ejemplo, como la usura, en donde ya te reducen los intereses cuando son relativamente superiores a lo normal, y ya una serie de cuestiones ya de derechos humanos que aplican convenciones de derechos humanos en forma muy racional y que en un futuro cercano pudieran aplicarse también este tipo de circunstancias. Muchas gracias, Carlos. También yo ahondaría un poquito lo mismo que dijo Carlos, con 2 aspectos. El primero, ya existen por ahí algunos precedentes de la Corte que al menos en los contratos de adhesión es posible el que no se vayan a la jurisdicción pactada en el contrato, ¿no? Y esto es en colación con los bancos y sus contratos de préstamo, en donde fijaban tribunales en la Ciudad de México o en Monterrey, cuando el préstamo es colocado en Colima, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya existió algún antecedente, pero de ahí a saltar a la parte de abusivo, yo creo que, como bien dice Carlos, todavía falta mucho espacio, ¿no? Es como, volvemos al tema arbitral, cuando de pronto, que es muy común, establecer en determinados contratos, sujetarlos a cláusula ICC de 3 árbitros, en donde la traducción al español te va a salir más caro el caldo que las albóndigas el día que quieras demandar, ¿no? Y eso lo hemos visto reiteradamente en nuestros tribunales, en donde tratan de acceder a la justicia, porque dicen, es que la justicia arbitral me cuesta.
¿no? Entonces, hasta ahí no hemos llegado, pero yo creo que podríamos empezar a tener casos en donde se pudiese demostrar que existió un abuso de una de las partes y por eso empezar a avanzar a que terminara conociendo un tribunal por nulificar esa cláusula, ¿no? La última pregunta. Sí, A doctor. ver, nada más, ¿me dejas agregar algo? Sí, adelante, doctor. Sí, yo creo que lo que dice Carlos es cierto, desde ese punto de vista nos falta, pero por otro lado, tú mismo, Carlos, nos hablas de ese rompimiento de equilibrio en la contratación internacional cuando hay derechos del consumidor, por ejemplo, ¿no? Claro, es un caso muy específico, pero la naturaleza es la misma. Quiere decir que se empieza a abrir de manera parcial, ¿no? Pero yo veo que sí se va a abrir. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, si consideramos a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales como una ley superior de la Unión, ¿podríamos plantear entre los tribunales nacionales la teoría del fraccionamiento judicial a contratos celebrados en México? Por ejemplo, cláusulas que se apliquen conforme a la legislación de Nuevo León y otras conforme a la legislación de la Ciudad de México. No sé quién quisiera participar en la respuesta. Yo lo que puedo decir de entrada es que es una cuestión de jurisdicción, básicamente, pero creo que Carlos es la gente más capacitada de los tres en decirlo, ¿no? El que está todos los días en tribunales. A ver si nos repites la pregunta, Juan Carlos, nada más para volver a analizar este tema que apunta Leonel. Sí, si consideramos a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales como ley superior de la Unión, podríamos plantear ante los tribunales nacionales la teoría del fraccionamiento judicial a contratos celebrados en México, por ejemplo, cláusulas que se apliquen conforme a la legislación de Nuevo León y otras conforme a la legislación de la Ciudad de México. Se traduciría en contratos. No, la jurisdicción. Bueno, Ajá. Esta convención de derecho aplicable habla justo de derecho aplicable, no de jurisdicción, ¿no? Entonces, sí, la propia convención señala el famoso de pesage, ¿no? Donde se pudieran fraccionar justamente las cláusulas para efectos de determinar cuál es el derecho aplicable a determinada cláusula del contrato. Es decir, si esta convención, adelantándose a su época, si ustedes quieren, pues ya determinaba que pudiera existir circunstancias donde pudiera aplicarse un determinado derecho a una cierta cláusula y otro determinado derecho a otra, atendiendo a cuál fue la voluntad de las partes, de cómo la expresaron, que es justamente de lo que trata la convención, ¿no? Decir, a ver, trata de desentrañar cuál fue la intención de las partes cuando no hayan designado un derecho aplicable, trata de desentrañar cuál es justamente la intención que tuvieron las partes al contratar y cuál sería el derecho al que más razonablemente se hubieran ellos sometido, ¿no? Y entonces a lo mejor si tienes un contrato complejo donde ciertas cláusulas tuvieran que ejecutarse o cierta parte del contrato tuviera que ejecutarse, por ejemplo, en Nuevo León y otra parte tuviera que ejecutarse en la Ciudad de México, pues a lo mejor pudieras hacer esa diferencia. Aunque en la práctica, pues a veces, y sobre todo en legislaciones del mismo país, en este caso, pues, si es una cuestión mercantil, por ejemplo, pues te vas nada más a la federal, no tendrás que hacer esa distinción, pues ya se antojan unos problemas un poquito más de laboratorio, pero sin duda con base al de pesage, pues sí pudiera hacerse un fraccionamiento en la interpretación para determinar cuál es el derecho aplicable. Nada más complementando, únicamente el artículo 8 de la Convención de México establece la figura del depesaje, es decir, el fraccionamiento del contrato para que pueda ser regido por diferentes leyes de diferentes entidades federativas o estados. Desde el artículo 7. Y también el 7. Pues creo que no tenemos más preguntas. Por ahí nos complementaban sobre un par de preguntas antes, donde nos decían que si proponemos entonces que un tribunal arbitral pueda aplicar un control de convencionalidad de derechos humanos en torno a las normas sobre las cuales decide la controversia, pues básicamente, volviendo a repasar la respuesta de Carlos, Carlos nos comenta que en base a la teoría del control horizontal de los derechos humanos,
y al mandato de aplicar legislación mexicana, la cual incluye el control de convencionalidad hacia las autoridades y entendiendo por autoridades y particulares en ese control horizontal, ¿no? Ya tenemos precedentes de la Corte donde terminan los particulares obligados a este control de convencionalidad por el control horizontal, ¿no? Entonces, creo que la respuesta de Carlos va en ese sentido. Carlos, corrígeme si te estoy malinterpretando, pero creo que fue lo que dijiste, ¿no? Justamente es eso, conforme a esa teoría de la aplicación horizontal de los derechos humanos, todos estamos obligados a respetar los derechos fundamentales respecto de los terceros. Y eso, pues, obviamente no excluye a los árbitros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tal cual lo dices. Ok. Y si no tenemos ninguna otra pregunta, yo le pasaría el micrófono a nuestro expositor y presidente, por si tiene algún anuncio que comentar. Perdón, había nada más un comentario de Carlos Gaguardi. Ay, se me perdió, discúlpenme si me lo salté. Carlos. Adelante, Carlos. No te oímos, Carlos. En realidad, interesantísimas las 4 exposiciones. Y en el momento en que inicialmente hice mi pregunta, hubo más intervenciones y lo que me surgían eran más preguntas y necesidad de comenzar algunas cosas. Pero yo creo que hay que distinguir entre el tema procesal que nos obliga a la continencia de la causa, es decir, que solamente un juez podría conocer de un solo asunto, y con respecto a la posibilidad de tener varios derechos en juego. Y en este sentido, a mí me parece que lo que yo percibo de la Convención de México es una combinación de una sólida formación intelectual con un gran sentido práctico. Es decir, refleja la Convención lo que en realidad estaba sucediendo en la práctica de los contratos. A mí me parece que eso es lo que yo percibiría a la distancia. Pero el problema es que no hay que olvidar que los tratados son originalmente instrumentos de derecho internacional público que por necesidades de orden práctico se les forzó a servir de instrumento para la incorporación de normas de derecho privado. Y esto es gran parte de los problemas. Y a mí me parece que habría que volver a estudiar los casos de éxito, tanto de convenciones como de otros instrumentos, para realmente aportar algo a un mundo tan dinámico y cambiante como este en el que ahora nos toca vivir. Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Y bueno, ya ha avanzado mucho el tiempo. Quiero más que nada agradecer a todos y cada uno de ustedes su tiempo y haber asistido a esta sesión, habernos acompañado. Ahora quiero informar que el plazo para la presentación de las ponencias para nuestro seminario anual está por fenecer, que sería el domingo 6 de septiembre. Entonces, para aquellos que vayan a presentar, les pedimos sujetarse a esta fecha y tener en consideración. Domingo 6 de septiembre. Y no quiero irme sin agradecer y mandar saludos a quienes nos han acompañado desde Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro, y a nuestros amigos de Argentina y Perú. A todos, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Adiós, adiós. Buena tarde a todos. Buenas tardes. tardes. Y muchas gracias a nuestros expositores por su excelente y extraordinaria participación. Gracias, Mercedes. Gracias, doctor Pérez Nieto. Gracias, Carlos. En verdad, muy agradecido y muy buenas. Gracias a ti. Gracias a ti. No. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Carolina. Chao, Adriana. Chao, Eli. Chao a todos.
Marianita.